hablamos de la existencia de la libertad frente a lo que podrían ser unas objeciones materialistas. Y ahora se trata de entrar un poquito más en el sentido de la libertad. Recordamos al inicio de este curso de preguntas existenciales la posición existencialista, que es una posición sobre el sentido de la vida. Yo estoy aquí y soy perfectamente libre, entre otras cosas, porque no se espera nada de mí, no hay ningún sentido previo. De tal manera que, como que dice, no estoy obligado a nada, me tengo que inventar a mí mismo. Esto procede de esa especie de destrucción de los parámetros morales que él suponía burgueses, que hizo Nietzsche, que me deja, digamos, en el desamparo vital. Por una parte, yo estoy arrojado al mundo, por recordar esa frase que resumiría un poco la posición de Nietzsche, del existencialismo de Nietzsche y de Heidegger, sobre todo. La famosa frase asociada a él: estamos arrojados al mundo. Y a un mundo que no tiene un sentido, hemos venido aquí y no se espera nada de nosotros. No se espera nada de nosotros. Yo me tengo que inventar a mí mismo. Y esa toma de conciencia sería la libertad. Sería la libertad. Está ejemplificado en una famosa novela de Sartre, sería el itinerario de los existencialistas, Nietzsche, Sartre, Heidegger. Sartre, aunque luego derivaría al comunismo, tiene una época existencialista y es el que pone de moda a Heidegger, que es el existencialista famoso del siglo XX. Bien, en la novela de Sartre, que es La náusea, un estudiante universitario siente una náusea, que no sabe de qué viene, hasta que un día va al parque, se sienta en un banco, un día soleado, y ve delante de sí una de estas raíces antiguas de un árbol viejo, que sale por ahí, un poco deforme, un poco absurda, y dice, bueno, esto está aquí como absurdo y deforme y está de más. Y esa misma sensación tiene de sí mismo, que es lo que le hace, lo que provoca la náusea que ha sentido en días anteriores, ¿no? Y es lo que pasa en el universo, estamos de más, estamos de más, estamos de más, hay que asumir eso. Por una parte es, diríamos, una especie de heroísmo de asumir una libertad sin sentido, ¿verdad? Y por otra parte, pues parece que es el objetivo de la vida, un objetivo dentro de un gran absurdo de marco del cual nunca vas a poder salir, lo vas a tener que inventar a ti mismo. Lo heroico del asunto sería inventarte a sí mismo, lo tremendo sería que en el fondo tienes un marco de absurdo del cual no vas a poder huir, porque tú mismo no vas a poder crear el sentido de todo, simplemente en tu vida. Pero ahí ven que es, digamos, la clave de la libertad existencialista, el hacerte a ti mismo. Tema que, por cierto, ha tenido una cierta influencia cultural. La épica del hacerse a sí mismo por encima de todo, sin admitir ninguna traba. De alguna manera se puede remitir esto a este existencialismo del siglo XX y al propio Nietzsche. Bien. Eso sería una postura trágica, que en la posguerra es más explicable, en la posguerra mundial. Después, en una civilización acomodada, desarrollada y de ocio, apenas tiene sitio vital, ¿no? Apenas tiene una representación, vamos a decir, intelectual, o no se puede considerar una corriente vital hoy por hoy, aunque haya sido una corriente teórica del siglo XX, ¿no? La gente vive muy bien y se conforma con, vamos a decir, un existencialismo barato o un existencialismo elemental, que es, pues, pasarlo bien. En el sentido que tiene la libertad, pasarlo bien. Es obvio que tenemos libertad, es obvio que hay cosas para pasarlo bien, pues ya está, no hay que hacerse ninguna pregunta más, ¿no? Bien, no parece muy allá, pero se puede comprender, ¿no? Junto con esto, la libertad en nuestra sociedad ocupa un lugar retórico, y esto se debe en gran parte a la evolución del mundo liberal, a la creación y evolución del mundo liberal. Nosotros estamos muy marcados culturalmente por el desarrollo del mundo liberal, es decir, las instituciones liberales. Primero, la conciencia de tener unas libertades. Después, el establecimiento del marco jurídico que las reconoce y pone límites, por ejemplo, que es lo más importante, a la autoridad. Somete la autoridad a derecho, el Estado a derecho. Se me reconocen unas libertades y el Estado se crea para protegerlas. Esto que, vamos a decir, en el siglo XVIII era una utopía, eran ideas prácticamente utópicas, como podemos tener hoy, por ejemplo, sobre la paz en el mundo, sobre, bueno, pues realmente consiguieron llegar a establecerse en sistemas jurídicos
y en estados. Empezó por Estados Unidos, después de una manera mucho más traumática en Francia y mucho menos clara, vamos a decir, porque no se respetaron al final tanto las libertades, sino que se impuso una especie de estatalismo, Pero en fin. Y después ha ido configurando los regímenes en los cuales vivimos. Realmente es un gran éxito cultural. Ahora bien, eso lleva también unas ciertas limitaciones, porque a todo el mundo le parece obvio que somos libres, que tenemos que ser libres. Se repite en España, por ejemplo, constantemente una frase inspirada en John Stuart Mill, que es: mi libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás, ¿no? Bien, está bien. Esa procede de un libro que se llama On Liberty, sobre la libertad, es un libro famoso, donde interesa tenerlo en cuenta. Él habla, sobre todo lo dice al principio, en el primer párrafo, que él va a hablar de la libertad cívica o la libertad social, pero no del libre arbitrio o de la libertad interna, espiritual, psicológica. Dice, no es la libertad externa, de mi libertad frente a los otros, que tienen que reconocerla o que deben respetarla, el Estado también, que debe protegerla, pero no está hablando de la libertad interna. Bueno, es una salvedad interesante. El mundo liberal es un mundo que ha conseguido las libertades externas, las libertades por ejemplo, de libertad de ir de un sitio para otro, libertad de donde vivo, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de conciencia, libertad religiosa, muchas libertades. Es verdad, están reconocidas formalmente. Ahora bien, se refiere a los ámbitos públicos y externos de la libertad. Eso no lleva consigo una teoría interna de la libertad, que se supone que es una cuestión privada. La da por supuesto, pero se supone que es una cuestión privada. Y efectivamente se pueden dividir los ámbitos. Uno es la libertad externa ante los demás y otro es la libertad interna, que es el ejercicio interior de la libertad. Es decir, si yo soy capaz de hacer actos deliberados, esa es la libertad interna. Si soy capaz de hacer actos deliberados, y los hago bien, porque podría ser que yo internamente no fuera libre, o bien porque tengo un condicionamiento tremendo, o bien porque tengo un miedo tremendo, o bien porque estoy enfermo, o bien porque no pienso. Todo esto me quitaría la libertad, aunque me la respetasen por fuera, no tendría libertad interna. La libertad interna es una cuestión distinta. Y a veces, en la retórica liberal, que como digo, tiene una tradición sobre todo política, esto parece totalmente olvidado. La gente defiende sus libertades sin acordarse a veces que la libertad internamente es una cosa que hay que conquistar. Hay que conquistar con el ejercicio personal de la libertad. Uno tiene que ser libre ¿de qué? Pues tiene que ser libre de entrada de sí mismo, es decir, de los condicionamientos internos, de las propias pasiones, de las propias limitaciones. Cada uno necesita conquistar su propia libertad para poder ejercerla, también hacia afuera. Este tema es un tema muy importante, de la propia educación personal, gobernarse a sí mismo, ser capaces de gobernarse a sí mismo como es propio un ser inteligente, que es con la razón, haciendo cosas razonables. Decíamos que la libertad consiste sobre todo en hacer actos deliberados. Eso es el gran tema de la libertad, los actos que son deliberados. Ahí es donde es el ejercicio de la libertad, actos pensados. Pensamos lo que hacemos, eso es la libertad, el ejercicio de la libertad. Pues bien, eso hay que conquistarlo, porque si no podríamos hacer actos que no están pensados, que son simplemente impulsados. ¿Por qué? Por nuestras manías, impulsados por nuestros condicionamientos, impulsados por digamos, nuestras pasiones. Entonces, no seríamos libres. Bien, de tal manera que hay que tener cuidado para que la retórica externa de la libertad, que como digo, tiene sus fundamentos, porque tiene su valor, porque el liberalismo, los sistemas democráticos son una gran conquista cultural, sin ninguna duda, pero no resuelven el problema interior de la libertad. Primero, no resuelven que tengamos realmente la libertad, que hay que conquistarla. Y después tampoco nos dicen nada de cómo hay que usarla. Ese es el otro gran tema del liberalismo. El liberalismo, precisamente porque está pensado como doctrina pública, doctrina social, doctrina de organización de la sociedad, no te dice cómo tienes que vivir. Se supone que es un tema personal, que cada uno tiene que resolver, y cada uno tiene que saber qué va a hacer con su libertad, de tal manera que digamos, la tradición liberal, con todo lo enorme que puede ser este término, no lleva consigo mismo una
respuesta a la cuestión del sentido de la libertad. Bien, eres libre, el Estado te va a proteger. ¿Y qué vas a hacer con tu libertad? Esto no lo resuelve. No lo resuelve. No tiene, digamos, no es un tema planteado. Lo que está planteado políticamente es cómo conseguir esferas de la libertad para que el individuo pueda ejercerlas. Pero quedan los otros dos temas. Primero, que el individuo sea capaz de ejercer la libertad, porque se gobierna a sí mismo, sea capaz de gobernarse a sí mismo, y después que tenga algún sentido para hacer algo. El simplemente ser libre no es suficiente. De tal manera que, digamos, nuestra cultura transmite también algunos interrogantes sobre el ejercicio de la libertad. Hemos visto, por un lado, el existencialismo, que planteaba la cuestión de que estamos arrojados a un mundo que no, como no tiene sentido, ese es el fundamento de nuestra libertad. Hemos hablado un poquito del mundo liberal, donde se nos plantea la cuestión de que, bueno, aunque es la retórica de la libertad la tomamos de ahí, nos falta un poco resolver el tema de la conquista personal de la libertad y también del sentido de la libertad. A este propósito viene bien recordar otro libro de un psiquiatra vienés, se llama Viktor Frankl, que era judío y que por eso precisamente acabó en un campo de concentración nazi. Y allí, siendo psiquiatra y ejercitando y haciendo lo que podía para ayudar a los demás, se dio cuenta del valor que tiene el sentido de la vida para mantener la vida de las personas. Porque aquellos presos del campo de concentración eran capaces de sobrevivir en condiciones a veces increíbles porque tenían un sentido de la vida, muchos de ellos, porque esperaban volver a ver a su mujer, o esperaban retomar su negocio, esperaban acabar un libro, a veces por cosas, digamos, un poco menores, pero que era el sentido de su vida y que les daba fuerzas para luchar y para sobrevivir en condiciones terribles. Y lo contrario, personas que perdían en un momento dado el sentido de la vida, por ejemplo, que se enteraban que había muerto su mujer o que se venían abajo, ya no querían ni siquiera levantarse. Morían a los pocos días. Se dio cuenta de esa experiencia. Bien, y de aquí dedujo una forma de terapia, porque se dio cuenta de que muchas de las enfermedades son de ausencia de sentido. Una terapia que era la terapia del sentido, la logoterapia, logo de sentido, de logo, de palabra, de discurso, de sentido, ¿no? La logoterapia. Y sobre todo, en el tema que nos ocupa, que es el sentido de la libertad, transmite una idea que me parece muy bonita. Decía él, cuando trataba también a sus pacientes, cuando intentaba devolver el sentido, dice, es que el sentido de la vida no es tanto lo que tú esperas de la vida, sino lo que la vida espera de ti, ¿no? La vida espera de ti. Claro, quienes tenemos un sentido ético, moral, sabemos que la vida espera algo de cada uno de nosotros porque lo esperan los demás, también lo espera Dios, ¿no? Pero, y esto diríamos, también uno lo puede percibir si es en cristiano, de que en el mundo hay muchas necesidades que esperan algo de nosotros. Esperan de nosotros que vivamos de una manera positiva aportando algo. Esto es el sentido de la vida y esto es el sentido de la libertad. Muchas gracias.